Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a meditar en tu palabra. Te pedimos tu bendición para este tema, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta oportunidad pues vamos a comenzar pues con lo que es ir meditando pues en lo que es el libro de 1 Timoteo, donde Pablo pues, o como que ya sabemos que Pablo fue que la mayoría de libros del Nuevo Testamento fue el que escribió, pues. Y lo que Pablo nos va a enseñar pues, en este libro es acerca pues, de los fundamentos y principios espirituales que la iglesia tiene que seguir, pues, mientras que estemos pues, aquí en la tierra. Por tanto, pues Pablo nos va a dejar pues esos principios espirituales que nosotros debemos de seguir, el cual pues son de importancia para nuestra vida. Y en esta ocasión pues vamos a hacer algo breve, no vamos a ser muy largos, pero sí vamos a hacer lo posible para que nosotros entendamos bien lo que vamos a ver pues, sea claro y comprensible. Y vamos a ver esos 5 fundamentos que Pablo nos dejó pues, en este libro. Pues. Y el primero lo primero que tenemos que tener en cuenta es el peligro de las falsas enseñanzas. La primera carta a Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, porque mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. O sea, lo que Pablo está diciendo, ¿no? Es que actualmente, porque eso se ha visto más actualmente, ¿verdad? De que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos mensajeros, pues, que pregonan un mensaje pues, diferente a lo que la Biblia enseña. Y lo que estaba diciendo Pablo es que nosotros tenemos que velar por eso, o sea, que tenemos que estar alertas a tratar de cuidar al rebaño de esas falsas enseñanzas, pues, y que nosotros tenemos que estar pues, estudiando pues, para que no sean engañados, pues, porque si nosotros descuidamos lo más importante, que es estudiar la Biblia, o sea, analizar la Biblia, nosotros vamos a ser fácilmente engañados por el enemigo. Pues. Si nosotros dejamos o descuidamos lo más importante, que es el estudio de la Biblia, pues nosotros vamos a ser llevados por estas corrientes de falsa enseñanza, vamos a ser pues engañados por el vino de Babilonia. Pues. O sea, si nosotros dejamos ser seducidos por el error, nosotros pues seremos llevados por ello, ¿verdad? Vamos a continuar pues con lo que es la sana doctrina y la piedad, puntos, cosas que la iglesia tiene que tener muy en cuenta. Vamos a continuar con 1 Timoteo 4:12, el cual dice: ninguno tenga en poco de que eres joven, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, respeto, fe y pureza. Y aquí Pablo pues le ponía pues el reto a Timoteo, pues, y bueno, a nosotros también, ¿verdad? De que nosotros seamos pues gente fiable, pues, cristianos ejemplares a los demás, pues, que nosotros seamos pues imitadores de Cristo y que seamos imitables también. O sea, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que procurar cuidar es pues la sana doctrina, pues, o sea, el mensaje verdadero y también la piedad, pues, porque son 2 cosas que nosotros tenemos que cuidar. La piedad pues
reflejada pues, en nuestra forma de ser, pues, en la forma que vivimos, hablamos, comemos, vestimos y todo eso. Y pues lo otro pues era el mensaje pues, que ya le explicaba. Pues. Nosotros tenemos que cuidar pues, el mensaje verdadero, el que ya hemos creído, el que hemos conocido, por lo cual es importante que nosotros cuidemos lo que ya hemos conocido y lo que hemos meditado. Entonces, si nosotros descuidamos lo más importante, como ya les decía anteriormente, si descuidamos eh, el mensaje verdadero, o sea, lo que la Biblia enseña verdaderamente, no una herejía o cuento inventado por cualquier otro predicador, o sea, que cuidemos este mensaje verdadero que hemos creído y que hemos conocido. Tercero, es el funcionamiento de la iglesia. En el capítulo 3, versículo 15, dice, para que sí tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo que nos enseña es cómo en la iglesia debe funcionar y también cómo debemos de comportarnos en la iglesia. Porque como Pablo nos dice, la iglesia es la casa de Dios. No porque Dios ahí viva. Nosotros sabemos que la Biblia enseña que Dios no mora en templos hechos por hombres. Cuando decimos casa de Dios, nos referimos, es que ahí es donde el pueblo de Dios se reúne y es donde Dios se manifiesta. Por eso decimos casa de Dios. Y Pablo nos queda, o Pablo explica de que nosotros tenemos que saber cómo funciona la iglesia, acerca o sea, cómo se manifiesta, se realiza el culto, cómo nosotros tenemos que comportarnos, cómo la iglesia tiene que ser apoyo pues, espiritual, si es posible incluso económicamente, aunque no somos ONG, pero nosotros tenemos que ser la voz moral también. La iglesia es la voz moral de la humanidad, por lo cual nosotros tenemos que procurar ser ejemplo como iglesia que somos, porque somos nosotros, no el edificio. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que cómo tenemos que ser como iglesia y cómo pues, conducirnos en el edificio. Nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso. Por eso Pablo dice que no sé cómo tenemos que conducirnos en la iglesia, que es la casa de Dios. Muy bien, lo otro es, o el cuarto fundamento, principio es la importancia de ser un buen ministro de Cristo. Ahí mismo en 1 Timoteo 4:6 dice, si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Cristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lo que Pablo está diciendo, como quiera recalcar o enseñar, es que nosotros tenemos que ser ministros aprobados por Dios, conforme a lo que Cristo dijo, como seamos sus ministros. Nosotros como sus ministros tenemos que tener en cuenta todo esto, que nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con Dios primeramente, ser buenos estudiadores de la Biblia, y para ello ser, pues, conocer más acerca de nuestra doctrina, de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestros fundamentos como iglesia adventista que somos, pues, en los que creemos como iglesia, o sea, estudiar nuestra creencia, doctrinas, pilares de la fe. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto, pues, para que seamos buenos ministros de Cristo, porque seamos buenos en lo que hacemos, en nuestro trabajo, porque ser un ministro de Cristo, pues es un trabajo que merece mucha dedicación, pues, que requiere de mucho esfuerzo. Por eso que nosotros tenemos que cuidar de eso, porque de eso dependen las demás personas, los demás que están
tal vez los que han pues, recién entrado pues, a la iglesia adventista, los que van pues, recién bautizados, los que se han pues, recientemente entregado a Cristo. Pues. Nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros predicamos y lo que nosotros pues, anunciamos a los hermanos. Nosotros tenemos que cuidar eso, porque si nosotros dejamos de ser esos ministros que Dios quiere, vamos a ser más bien piedra de tropiezo para los demás que van llegando, pues los nuevos, y también a las otras personas que llevan años, vamos a ser pues también piedra de tropiezo porque vamos a mezclar error con verdad, vamos a esparcir pues confusión, vamos a dar pues que la gente pues dude de lo que la verdad la iglesia cree, o sea, vamos a generar pues confusión dentro de la iglesia y vamos a ser piedra de tropiezo. Pues. Entonces ahí pues, por eso Pablo nos dice que nosotros tenemos que procurar ser ministros aprobados por Dios, por que tenemos que procurar cuidar esto, lo más importante que es la fe, la doctrina, o sea, todo lo que la Biblia enseña, pues, en pocas palabras. Y el último es la importancia del cumplimiento del mismo, o sea, de la iglesia. En 1 Timoteo 6, 20 y 21 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desvían de la fe. La gracia sea contigo. O sea, lo que Pablo está diciendo es que procuremos de cuidar lo que vimos anteriormente, el funcionamiento de la iglesia y el ser un buenos ministros de Cristo. O sea, nosotros tenemos que cuidar esto, lo más esencial, pues. Porque si descuidamos lo esencial, lo demás se verá pues destruido, pues. Porque Satanás sabe si logra pues introducir errores dentro de la iglesia, si logra pues hacer que la iglesia se llena de confusión, se llena de falsas doctrinas, que se llenen de errores, se llenen pues, de mentiras en la cabeza, sabe que serán fácilmente pues, engañados y serán pues, y se desviarán de la fe, como dice aquí, pues. O sea, lo que Pablo nos ha querido advertir es que nosotros tengamos pues ese cuidado minucioso de que en lo que predicamos, en lo que como vestimos, hablamos, o todo lo que hemos visto ahorita, pues nosotros tenemos que tener ese sumo cuidado, porque si descuidamos eso, seremos presa de Satanás y seremos pues, piedra de tropiezo para los demás, como les decía, vamos a estar hablando cosas incoherentes, vamos a ser pues, gente que no está, o sea, iglesia como cualquier otra, pues. Porque como vemos hoy en día, pues existen bastantes iglesias que están pues predicando errores, que andan hablando de incoherencias, que están pues fuera de la línea del evangelio, pues, o sea, que están completamente cegadas por el error de Satanás, porque que a través de sus mensajeros ha hablado, pues. O sea, si nosotros descuidamos eso, lo más importante que es el cuidado del conocimiento de Dios, seremos presa fácil del enemigo. Si nosotros dejamos de predicar lo verdadero, si dejamos de pregonar lo bíblico, si dejamos o sea, dejamos a un lado la Biblia y predicamos nuestras propias palabras, nuestros propios mensajes que no tienen respaldo bíblico, en la iglesia será llena de confusión, errores y doctrinas falsas. Si nosotros descuidamos lo importante, que es los mensajes bíblicos, la iglesia será una iglesia como las demás otras, que predican cualquier cosa,
que se habla cualquier cosa y la gente está realmente cegada por el engaño. Y Dios no quiere que su iglesia, así como en la historia, porque hemos visto a través de la historia que la iglesia de Dios, que el pueblo de Dios siempre ha estado pues, ha sido engañado por el enemigo, o que el enemigo ha querido, porque sí, pues el enemigo ha querido que la verdad nunca se haya pregonada, pero vemos que sí, a pesar de todo, pues la iglesia permanece para siempre. Viendo la historia, pues siempre ha pasado eso, que a pesar de todo, la iglesia permanece porque el Señor, el pastor que las pastorea, nunca la deja desamparado. El Señor de la iglesia siempre está con ella. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que cuidar de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido puestos pues, como dirigentes, como cuidadores, como administradores de ella. Por tanto, nosotros tenemos que cuidar de ella también. No solamente nuestro Señor que no nos va a cuidar, sino también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Nosotros tenemos que ser fieles ministros, tenemos que ser fieles predicadores, predicadores que estén completamente apegados a lo que la Biblia dice, o sea, que seamos predicadores que estén a favor de la verdad, que pregonemos la verdad absoluta, no nuestras propias palabras, nuestros propios conocimientos. Porque si predicamos nuestros propios conocimientos, nuestras propias palabras, lo que yo creo que es correcto, vamos a hacer piedras de piedra, como yo le decía antes, vamos a generar confusión dentro de la iglesia. O sea, si nosotros comenzamos a predicar palabras vanas, doctrina de hombre, o sea, cosas que a mí me parecen bien y a lo que el hombre le conviene, no vamos a hacer iglesia, vamos a hacer una cueva de Satanás. Porque ahí no predica lo que Dios ha dicho que prediquemos. O sea, vamos a desviar lo importante que es la Biblia, que es la verdad absoluta. Si nosotros descuidamos eso, vamos a ser predicadores ambiguos, predicadores que predican cualquier cosa, cualquier tontería que se le, que se le viene a la imaginación. O sea, si nosotros hacemos eso, vamos a correr un grave peligro como iglesia, y eso es lo que debemos de procurar evitar, ser piedra de tropiezo y que la iglesia se vea afectada por ello. Si nosotros, o sea, nosotros tenemos que ser minuciosos con eso, o sea, gente que procura cuidar de eso, nosotros tenemos que procurar cuidarnos de eso, porque eso es un peligro letal. Eso es lo que vamos a ver a continuación. En la vez que meditemos, que va a ser pues, una vez al mes, no vamos a hacer todos los sábados, sino vamos a hacer una vez al mes, un tema de 1 Timoteo, pues, y, y que Dios nos ayude pues, a entender este libro que nos trae mensajes pues, importantes para nuestra vida espiritual, pues, y nos traerá pues, mensajes que yo sé que sean de edificación para nosotros y que serán pues de gran provecho para nosotros, pues, como decía este tema, pues, y confiando en Dios, pues, que así será. Muy bien, dicho esto, pues vamos a finalizar con una oración. Santo Dios que estás en todos los cielos, gracias Señor por el mensaje que tú nos has dado, gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros y que este libro, Señor, sea de edificación para nuestras vidas espirituales. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser ministros aprobados por ti. Ilumina nuestra mente, Señor, para entender lo que tú nos quieres dar a entender a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu iglesia sea una iglesia aprobada por ti, Señor, que sea una iglesia apasionada por leer la Biblia, así que tu palabra ayude, Señor, a todo esto. Pues, y que podamos superar, Señor, esas dificultades como miembros
tenemos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y nos guarde, Señor, donde quiera que